Esta es nuestra quinta carta y está dirigida a la iglesia de Sardis. El mensaje a esta carta es muy fuerte. Acusa al pastor, acusa a la mayoría de la congregación de tener solo una careta, pero estar completamente corrompidos en lo espiritual. Y entonces, Dios en su providencia ha querido que nosotros escuchemos este mensaje ahora. Lo haremos con mucha solemnidad, con mucha seriedad y con mucho cuidado. Y no sea que entre nosotros haya alguien así o lleguemos a ser una iglesia así. Dice la palabra del Señor en el mensaje a la iglesia de Sardis. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando y enviando su mensaje a cada iglesia específica. Así es que cuando la iglesia toma esta carta y la abre con expectativas. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos? Si nos acercamos a la palabra de Dios, también nosotros cada domingo. Y dice el Señor a la iglesia de Sardis: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios añada bendición a su palabra y que nosotros podamos ser también exhortados por ella. Esa es la carta número 5. Y aquí el Señor se presenta a la iglesia y al pastor de la iglesia en Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Como a cada una de las iglesias anteriores, también se puede decir de esta iglesia en Sardis que Dios la estableció o la abrió, la puso en un lugar estratégico, allí donde la palabra del Señor tenía que ser predicada, donde el pecado y la idolatría eran rampantes y su condición de ser una iglesia solo de nombre, pero muerta, es la situación más triste, porque la iglesia era la única que podía traer luz a este lugar oscuro. Y si la iglesia deja de brillar y deja de ser sal, entonces pierde completamente su propósito. El que expone la situación de la iglesia es el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, la exhortación al arrepentimiento, la exhortación a examinarse viene de aquel que pone y quita como a él le parece, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Cristo, con su Espíritu Santo, envió a las iglesias pastores y maestros para preparar a los santos para toda buena obra. Pero si ahora este ministerio de la iglesia pierde su sentido, entonces deja de ser iglesia de Cristo y se convierte en sinagoga de Satanás.
Es el Espíritu Santo el que tiene el poder para aplicar la palabra de Dios al corazón de cada creyente. Es el Espíritu Santo el que da vida. Es el Espíritu Santo el único que puede salvar. Y el único medio que Dios escogió para salvar es la predicación de la palabra. Pero una congregación que solo tiene el nombre de vida, pero que en realidad está muerto, no puede, ya no se ha separado ha desechado el medio que Dios ordenó. Es decir, la predicación de la palabra es el único medio. Nadie puede venir a Cristo si no escucha el evangelio. No hay salvación afuera de la predicación fiel del evangelio. Pero este es el consuelo de todo creyente. Este es el consuelo de todo cristiano fiel, que en Cristo hay vida y que es Él el que da vida y que esta vida abundante se encuentra en Cristo. Él es la fuente, no el hombre, ni el pastor, ni la congregación. Y aquí estamos llegando o cerrando el espacio del pastor, de la congregación, a cada creyente individual. Si el pastor cae, no necesariamente quiere decir que cada uno de ustedes va a caer con él. Si la iglesia se desvía, no quiere decir que tú tienes que desviarte de la palabra de Dios. Por eso es el consuelo que en medio de esta congregación, que tiene nombre solamente de vivir, pero que en realidad está muerte, allí Dios todavía conserva a alguno de sus hijos. Es el consuelo. La vida está en Cristo, no en el pastor, no en la congregación, en Cristo. Y claro, la congregación está compuesta de creyentes verdaderos. Y la congregación que está compuesta de creyentes verdaderos exige o debe exigir un predicador que les predique la palabra fielmente y que viva de acuerdo a lo que predica. No solamente que sea buen predicador, pero que su testimonio también dé pruebas de que es un verdadero creyente. Pero al final de todo, mis hermanos, la salvación es personal. Después de entender la situación tan terrible de la iglesia, uno podría preguntarse, ¿cómo será posible sostenernos en una lucha tan cruel? ¿Cómo será posible sobrevivir una lucha tan aterradora? ¿Cómo pretenderíamos nosotros hacer la obra a la que hemos sido enviados si no fuera porque Él prometió? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y predicad el evangelio. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, es decir, el que investiga, el que escudriña el corazón de sus pastores, el que pone, el que llama, el que le da poder, sabiduría y fuerzas, es Cristo Jesús. Este título, el que tiene las 7 estrellas, entonces nos muestra la absoluta soberanía del Señor sobre sus pastores. Él los llama y Él los puede quitar. Así amenazó a la iglesia en Éfeso. Arrepiéntete, si no vendré y quitaré el candelero de su lugar. Él los sostiene, los usa si son fieles. Y luego los puede juzgar y los puede eliminar, como dijo Pablo, si son infieles. El llamado al pastor de la iglesia en Sardis al arrepentimiento es claro por estos 2 títulos: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es como que Cristo le está predicando el evangelio al pastor. Otra vez, el pastor tiene que escuchar, tiene que conocer el evangelio. Antes de poder predicarlo, antes de poder compartirlo, el pastor tiene que haber pasado por todo esto. ¿No fue así el caso de Jonás? Jonás, ve y predícale a Nínive.
que se arrepientan, porque el juicio viene. Pero ¿quién tuvo que arrepentirse y conocer lo que significaba estar en el punto más bajo? Fue Jonás. Allá en el fondo del mar, en el vientre del pez grande, él tuvo que clamar al Señor por su propia salvación. Y entonces, y después de esto, estuvo preparado para predicarle a Nínive del arrepentimiento. También estos dos títulos tiene que hacerle saber a la congregación que no importa, escúcheme mi hermano, no importa qué tan famoso, qué tan prominente o qué tan reconocido sea su pastor. Aún allí, ustedes serán juzgados si se dejan seducir o engañar por la fama o el reconocimiento que tenga el pastor y descuidar de que viva lo que predica. No importa qué tanto reconocimiento tenga de los de afuera. Usted va a estar siempre pendiente de no dejarse engañar y entonces aceptar a un pastor con mucha fama o mucho reconocimiento de los de afuera, pero rechazado por Dios. El pastor junto con la congregación están bajo el escrutinio, bajo la mirada de aquel que lo ve todo. Están sujetos, sometidos siempre a aquel que se mueve en medio de sus congregaciones. Mis hermanos amados, es la iglesia la que tiene que estar consciente, despierta. Es la iglesia la que llama a su pastor y es la iglesia la que llama a sus diáconos y es la iglesia la que acepta a sus miembros. Tanto la iglesia debe conocer las cualificaciones y es la iglesia la que tiene que tener la capacidad para ver si su pastor es fiel, si sus diáconos son cualificados o si los que se quieren hacer miembros de la iglesia son verdaderos creyentes. ¿Cuál era el pecado del pastor en Sardis? Quizás fue que trataba de agradar a todo el mundo y por agradar a todo el mundo descuidó su propio caminar. Un pastor que está preocupado por los ministerios y ministerio de acá y ministerio y todas las actividades religiosas que conlleva una congregación y descuidar su propia salud espiritual. Claramente podemos ver nosotros aquí que esta iglesia fue en algún momento una iglesia reconocida, porque dice la palabra, tienes el nombre. Es decir, la conocían y la alababan por tener o ser una iglesia verdadera. Pero cuando el Señor la escudriña, encuentra que es una iglesia que está muerta. La decadencia en Sardis es tanto culpa del pastor como culpa de la congregación que se dejó llevar por el reconocimiento de los demás y se olvidó que al que tenían que buscar y agradar era al Señor. Escuchemos la advertencia otra vez, mis hermanos. La iglesia universal, la iglesia de Cristo a nivel mundial nunca será vencida. Nunca será vencida. La promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero la iglesia local no tiene esa promesa. Dios puede juzgar a una iglesia local y puede caer bajo la maldición de Dios por apartarse de su palabra y así convertirse en cualquier otra cosa menos en ser iglesia de Cristo. Lo podemos ver a nuestro alrededor. Muchas iglesias con mucho movimiento, pero cuando escuchas el mensaje te quedas completamente anonadado. ¿Cómo es posible que se llamen iglesia de Cristo si tienen todo el movimiento y tienen congregaciones numerosas, pero al escuchar la predicación de la palabra te quedas asombrado? ¿Cómo es posible que entre todos no haya uno que levante la voz de alarma? Esta situación de nuestra ciudad
que las iglesias se doblegan a las demandas de la congregación. Los pastores se doblegan a las demandas de la congregación. Si no haces esto, me voy. Si no me das esto, me voy. Y el pastor cobarde cede a las demandas y tuerce la doctrina. Pidámosle al Señor nosotros, Señor, que nos envíe hombres fieles, que nos lleven a la adoración verdadera, que nos confronten con nuestro pecado y que nos hablen de la necesidad de un arrepentimiento continuo, que nos lleven al descanso completo en la obra maravillosa de Cristo Jesús a favor del pecador. Veamos nuestro pasaje entonces de esta manera. Veamos primero el pecado del pastor y la iglesia. El pecado del pastor y de la iglesia descubierto por nuestro Señor. Veamos el remedio que el Señor expone cómo puede recuperarse. Veamos las razones del llamado, las amenazas. Y por último, mis hermanos, después de ver un mensaje tan aterrador, tan sobrio, veamos el consuelo que el Señor nos da en esta carta. Veamos el pecado del pastor y la iglesia descubierto en estas dos declaraciones. Tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Lo que aparenta ser delante de los hombres y lo que en realidad es delante de Dios. En estas dos amenazas o en estas dos declaraciones está descubierto el pecado del pastor. Busca el aplauso y el reconocimiento de todos, pero se ha olvidado buscar la aprobación del Señor. Delante de los hombres tenían un nombre, es decir, tienen el nombre de estar vivos. Su condición pareciera estar bien, ordinariamente buena. Es más, quizás hasta muchos recomendarían esta iglesia. Si estás en Sardis, mira, ahí está la iglesia del pastor fulano de tal. Puedes ir allí, es una iglesia muy recomendada. Han alcanzado buena reputación. Se han hecho un nombre, dice la palabra. Pero cuando el Señor la midió, no importaba qué tanta recomendaciones tuvieran de los hombres, no importaba cuánta reputación pudiera tener delante de las demás congregaciones. La iglesia de Sardis, delante de Dios, era una iglesia muerta. Oh, mis hermanos, la locura de buscar la aprobación de los hombres y no la de Dios sigue siendo este cáncer que destruye iglesias locales una y otra vez. Por muertos podemos entender muertos en la hipocresía, muertos en buscar los aplausos y la aprobación de los hombres, muertos en cuanto a la doctrina correcta, muertos a escuchar la palabra de Dios. Por muerte también se puede entender en comparación, es decir, van decayendo. Lo que eran al principio, lo que están siendo ahora, y luego la advertencia a dónde van a llegar si no se arrepienten. Aunque muestran una buena actuación, hay buen movimiento, tienen buen entretenimiento, siguen siendo una iglesia muerta. Lo que era la iglesia al principio, quizás una entusiasmo verdadero por la palabra de Dios, lo que fue quizás el celo del pastor por la verdad, ha cedido y ha dado paso a lo que se llama el evangelio superficial o psicológico, donde soban la herida, no cortan, no hieren por el afán de llenar los templos.
Dice entonces el versículo 2, lo que aparentan delante de los hombres, lo que son en realidad. Vives de puro nombre o tienes el nombre de que vives, pero en realidad están muertos. Lo que eran, lo que son, lo que deberían de ser, es decir, que van decayendo. En estas palabras se entiende: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Comenzaron bien, pero terminarán mal. Otra vez, mis hermanos, es un llamado muy claro como creyentes, ya no como congregación, como creyente individual. La práctica de la religión tiene que ser real en la vida privada como en la vida pública. Y tú aquí puedes entonces hacer un examen de tu corazón. ¿Es tu vida concuerda con lo que vives el domingo y el resto de los días? ¿Hay una concordancia allí? Examínate. No sea que para ti sean estas palabras. Te queda poquito. Cuida eso poquito antes de que también eso te sea quitado. Los dos tienen que concordar. Si no concuerdan, hoy, aquí en esta carta, escucharemos el llamado de Dios a rendirnos, a humillarnos y a buscar el perdón y la vida eterna. Recordemos que el Señor no solo alaba a la iglesia por las cosas que está haciendo bien, el Señor exhorta a la iglesia o le reprocha a la iglesia por las cosas que están haciendo mal. Sé vigilante y afirma las otras cosas. Estaban a tiempo todavía de corregir el rumbo que habían tomado. Estaban a tiempo de enderezar su dirección antes de llegar al punto de no poder ya regresar y convertirse en anatemas. Es casi seguro que la iglesia de Sardis tuvo un buen comienzo, tuvo una buena reputación, pero terminaron mal. Y otra vez, escúcheme, por favor, esto tiene una aplicación tanto personal como congregacional. Como iglesia nos cuidamos unos a otros, pero es imposible que estemos todo el tiempo todos juntos. En el momento en el que usted está solo, ¿cómo es su corazón? Y aquí podemos ver entonces, según el progreso del peregrino, se recuerdan, ¿hasta dónde puede llegar un hipócrita? Hasta las puertas del cielo. Allí en la puerta del cielo, allí mismo está la puerta del infierno. Y también podemos aprender aquí, mis hermanos, que un hipócrita puede tener todos los dones y las apariencias de un creyente y siempre seguirá siendo solamente eso, un hipócrita. Y también el consuelo de que un cristiano puede caer tan bajo y tan miserable y aún allí sigue siendo un hijo de Dios. Pablo dijo de sí mismo antes de venir a Cristo: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dijo Pablo de sí mismo. Y Cristo le dice: Pablo, estás luchando contra mí. Y en luchar contra mí te estás haciendo daño tú solo. En Marcos, leemos de un escriba que le pregunta a Cristo: ¿cuál es la ley? ¿Cuáles son los mandamientos, los más importantes? Y el escriba describe la ley de Dios perfectamente. Y el Señor le dice: ciertamente no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios, pero no estás en el reino de Dios. La maldición, mis hermanos, de comenzar bien y terminar mal. La terrible situación de solo tener el nombre de cristiano, pero seguir siendo miserable. La desgracia de tener solo la apariencia externa y no la realidad interna de ser hijos de Dios. El engaño del corazón del hombre que descansa en su propia sabiduría y la locura de los pastores que procuran la salvación del mundo entero y descuidan la suya propia. La locura, la estupidez de los pastores que están enfrascados en las actividades de su iglesia, de la congregación,
al punto de poner en riesgo su propia vida espiritual. Son muy cuidadosos que su ministerio se vea. Son muy cuidadosos de que el mundo entero los reconozca, pero son negligentes en su responsabilidad de cuidar sus corazones de los pecados secretos. No se examinan a sí mismos, no ejercitan su fe y no practican el arrepentimiento. Oh Señor, un pecador diciéndole a otros pecadores cómo sostenerse, un pecador diciéndole a otros pecadores cómo arrepentirse. ¿No es esto, Señor, maravilloso a nuestros ojos? Que Dios nos guarde de este mal tan grande, de esta gran influencia en los pastores de nuestros días. Pastores itinerarios, pastores predicándoles al mundo entero y descuidando su propia salvación, que teniendo una gran influencia sobre la vida de otros, sobre la conciencia de otros, teniendo la aprobación de otros, caen en la trampa. Escúcheme bien, en la trampa de usar esto como la balanza que calla sus conciencias de sus propios defectos. Es decir, usan esto, su efectividad o su alcance, lo usan como la afirmación de que están bien delante del Señor. O el Señor nos dice otra vez de la iglesia de Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? No las he hallado perfectas delante de Dios. Las obras tuyas delante de los hombres parecen buenas y dan la impresión de ser piadosas. Y cuando Dios las puso bajo su lupa, las encontró no perfectas. Qué desgracia tan grande es que todo el mundo piense bien de ti, pero solo tú conoces tu propio pecado. No te dejes engañar. Sigue rindiéndote a los pies de Jesucristo. Así que, ¿cómo es que las obras de un creyente o una congregación pueden ser halladas perfectas? Sencillo, son perfectas las obras de la congregación o del creyente cuando son hechas en Cristo y para la gloria de Cristo. Así que, seas reconocido por los demás, seas famoso por el trabajo que haces o los ministerios que te llevan a ser conocido por el mundo entero. Esta es la recomendación: mantente bajo la cruz de Cristo. Sea que te aplaudan o te desprecien, mantente humillado bajo su mano poderosa. Si te escuchan o dejan de escucharte, cuida tu vida espiritual en lo secreto. No midas tu salud espiritual por los aplausos. No midas tu salud espiritual por las adulaciones. Mide tu vida espiritual con la ley de Cristo. Si todo el mundo piensa bien de ti, pero el Señor dice: estás muerto, has perdido todo. Qué desgracia tan grande cuidar nuestra fama o nuestro reconocimiento y descuidar nuestro diario caminar. El afán de ser visto por todos y del que nos tenemos que cuidar y al que tenemos que agradar y del que no podemos escondernos, no nos importa. Qué maldad tan grande la de aquellos que ocultan el pecado para mantener la amistad. Seas grande, seas pequeño, seas importante o desconocido, para ti es más seguro vivir y mantenerte bajo la dirección del Espíritu Santo, instruido y sometido a su palabra, humillado bajo su mano, sabiendo que el precio de tu pecado clavó al Hijo amado en la cruz del Calvario. Así que veamos el pecado, vimos el pecado del pastor y la congregación, veamos ahora el remedio.
Son dos instrucciones que el Señor les da a la iglesia de Sardis para recuperarse de este grande mal. Uno, su situación presente, lo que deben de hacer de aquí en adelante. El pasado ya no lo puedes cambiar. Dice, ok, de aquí para adelante, ven, entiende, conoce tu situación y haz esto. Ahora, también ve la situación pasada y esta situación pasada te tiene que llevar al arrepentimiento. Buddy Bauman me gustó mucho que dice, no le presto a nadie mi pecado. Mi pecado es el que yo uso para mantenerme humillado delante de Dios. Es mi pecado el que yo voy a usar, voy a recordar dónde caí y cómo caí para mantenerme humillado delante de Dios. La primera instrucción es, sé vigilante, sé vigilante, mantente alerta, ocúpate en la salvación con temor y temblor. Retoma el control de tu vida. Vigila tu piedad tanto en la privacidad como delante de la congregación. La segunda instrucción es, fírmate, afirma las otras cosas que aún están allí débiles, pero están allí todavía. Afirma las cosas que quedan, es decir, ¿qué te queda? Después de que todo ha sido destruido, te queda el evangelio, la promesa de Dios de perdonar pecadores. Afírmate allí. Has creído en el evangelio, has oído el evangelio, pero ahora ese mensaje es estorbado y debilitado. Ahora te queda un conocimiento frío, apático, indiferente. Frases aprendidas de memoria, pero que no tienen ningún peso, ningún efecto a la hora de pelear la batalla. Afirma, regresa, vuelve al evangelio y sus promesas. Para entenderlo mejor, nuestro Señor lo explicó con una parábola, la parábola del sembrador. Es evidente que había tierra diferente con diferentes resultados. Es evidente que dentro de la iglesia de Sardis están los miembros que nunca han tenido vida, pero están los miembros que están adentro de la iglesia, que sufren por la situación de la iglesia, pero aún allí se mantienen. Su fe los sostiene. Y a estos es a los que el Señor sigue llamando a regresar al camino de la vida. Las cosas que quedan. ¿Qué queda? Después de ser derrotados por el pecado, quedan las promesas infalibles, inmovibles de nuestro Señor Jesucristo. Lean el Salmo 133. De lo profundo de mi corazón clamo a ti, Señor. Si miras el pecado, ¿quién se puede sostener? Pero en ti hay perdón. Las cosas que quedan. El llamado a regresar a la fuente principal, la palabra de Dios, dejar de predicar lo que agrada al oído solamente, y luego llegar y buscar los sermones, aquellos que nos hacen falta, los que tenemos que escuchar. Es un llamado tanto para el pastor como para la congregación, a ser diligentes, serios, fieles, disciplinados, pues aún lo que tienes te puede ser quitado. Para aquellos que sí eran miembros del cuerpo de Cristo, la amenaza no es quitarles la salvación, pero pierden el gozo de la salvación, la bendición de la comunión con los hermanos. Otra vez, no estoy diciendo que pierde la salvación, sino que ciertamente hay una conexión entre una vida de obediencia y el gozo y la fortaleza para caminar diariamente. Hay una conexión íntima entre la obediencia, entre la diligencia, entre la disciplina y el gozo y la fortaleza de caminar con el Señor diariamente. Y no es eso lo que queremos, mis hermanos. Queremos que nos prediquen lo que necesitamos escuchar. No queremos que nos prediquen lo que queremos oír. Sé vigilante en aquello que se te ha concedido. Afirma las cosas que aún no has perdido. Dice el Señor a la iglesia Sardis, no he encontrado tus obras perfectas. Cualquiera que fuera
reconocimiento o la recomendación de los hombres. Es delante de Dios que vivimos. Es a Él y a su palabra, es su iglesia el que nos prueba o la que nos descalifica. Que nuestra vida privada no sea diferente que nuestra vida pública. Cuando el pastor o cada miembro en particular no están siendo fieles en el uso de los medios de la gracia en su vida privada, entonces será una prueba contundente que lo que buscaban era el reconocimiento de los demás. Si la práctica de la piedad era solamente en público, pero en lo privado no, entonces realmente es una prueba que lo que buscabas es la fama o el aplauso o el agradar a los hombres. No, dice el Señor, no he encontrado tus obras perfectas. Segunda Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es a Él al que tenemos que darle cuentas. Esa perfección requerida del pastor y esa perfección requerida de la congregación es la que tenemos que escuchar, es la que tenemos que hablar con su seguridad, cualquiera que sea el caso. Cualquiera que sea el caso, lo hacemos delante de Dios y así hablamos en Cristo. O sea que debemos de exhortar o debemos de ser exhortados, sea que tengamos que advertir o sea que tengamos que ser advertidos, sea que tengamos que hablar el mensaje que no es placentero, o sea que el mensaje tenga que sernos predicado a nosotros. Si nos tienen que hablar y no es agradable lo que se nos tiene que decir, sin hacer excepción de personas, sea quien sea, aún nuestros seres queridos, comenzando por ellos primero, tenemos que ser valientes de confrontar mi propia vida con la verdad, confrontar a mis hermanos con la verdad, confrontar a mi familia con la verdad. Al que buscamos agradar es a Dios. Quizás esta era la falta del pastor o de uno de los pastores de la iglesia de Sardis. Comenzó a predicar aquello que agradaba a cierta parte de la congregación. Para no herir sus sentimientos, fue superficial en sus sermones, usando la mal llamada consejería pastoral. Gloria a Dios por la predicación expositiva. Yo no fui el que escogí este mensaje, ni escogí la predicación. Fue el Señor en su providencia que nos puso aquí en Apocalipsis 3, del 1 al 6. ¿Cómo funciona la consejería pastoral en nuestros días? Bien sencillo. Todo el mundo tiene la culpa de que tú hayas hecho lo que hiciste. Todo el mundo es culpable, menos tú. Y eso te hace sentir bien. Es lo que hablan ahora como psicología cristiana. En la cárcel se usa mucho eso. Todo el mundo es culpable, menos tú. Y eso calma un poquito la acusación de la conciencia. Gloria a Dios por su palabra. A grandes males, grandes soluciones. Para nuestra santificación, no hay mejor remedio que la predicación fiel de la palabra de Dios. Si la predicación fiel de la palabra de Dios no te es suficiente, escoge la psicología cristiana y ve a ver dónde te va a llevar. Te sobarán la herida y al último de todo, el mundo entero es culpable menos tú. La situación presente, lo que debían de hacer, la situación pasada y cómo eso los debería guiar al arrepentimiento. Veamos 4 mandatos en cuanto a buscar el arrepentimiento, viendo de dónde comenzaron y dónde están. Le dice así el Señor en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Esto es, mis hermanos, cuando se te predicó el evangelio, con cuánta solicitud escuchaste su palabra, con cuánto gozo lo recibiste. Acuérdate lo que has oído. Esto es, no solamente que el evangelio te rescató, sino que fuiste instruido por la palabra de Dios y crecías en el conocimiento de nuestro Señor. Y la número 3, guárdalo
Acuérdate pues de lo que has recibido y acuérdate pues de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, a menos de que seas solamente un profesante y como los Gálatas que recibieron el evangelio pero terminaron en la carne, si tú has nacido de nuevo, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Acuérdate lo que has recibido, acuérdate lo que has oído y guárdalo. Salmo 130, 4 al 5 dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si nos llamas a cuenta, si expones mi pecado, ¿quién de nosotros puede sostenerse? ¿Quién de nosotros podrá decir que no es culpable? ¿Quién de nosotros podrá decir que no necesita arrepentimiento? ¿Quién podrá mantenerse? Y luego el salmista, la respuesta es obvia, nadie. Pero el salmista termina y dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y luego dice el versículo 5 del Salmo 130, esperé yo en el Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Es decir, es el Señor, mi alma guiada por su palabra. Las promesas, si no existiera esta promesa de perdón, un solo de nuestros pecados, mis hermanos, aquellos pecados tolerables, de aquellos de los cuales quizás ni nos arrepentimos, uno solo de esos es suficiente para llevarme a caer de rodillas clamando el perdón de Dios. Número 4, arrepiéntete, es la cura sin duda alguna para todos los males. El uso especial es el arrepentimiento para prevenir y quitar toda maldad, como la decadencia en la iglesia de Sardis. El arrepentimiento es la cura para limpiar el orgullo y la presunción, la fachada de tener vida y estar muertos. Esto era el arrepentimiento para la iglesia de Sardis, como para nosotros aquí. Y lo vamos a ver una y otra vez en todo Apocalipsis, que en medio del juicio el Señor llama al arrepentimiento. En medio del juicio y las amenazas, el Señor sigue llamando al arrepentimiento. Así que no necesitamos decir más en cuanto al remedio para la cura y la recuperación de ser encontrados muertos o declinando en nuestra vida espiritual. El pecado del pastor y la iglesia descubierto, el remedio para recuperarse. Veamos ahora las razones y las amenazas. Si no velas, es decir, si no escuchas, si no entiendes, si no te doblegas, si no te sometes, si no velas, si no despiertas, si no eres diligente, vendré a ti como ladrón. No sabrás cuándo voy a venir a ti. No sabrás a qué horas vendré a ti. Pero esta venida del Señor no es como el amigo de pecadores. Esta venida del Señor es una amenaza como el juez justo de toda la tierra. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que amenazó a la iglesia de Éfeso, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El pecado de la hipocresía, especialmente en el pastor, es de una gran maldición, aunque no es menos terrible en cada uno de sus miembros de la congregación. Si el pastor es y vive como un hipócrita y la congregación no es capaz de verlo, seguramente están condenados a morir y irán en una decadencia que no tiene remedio. La amenaza de Cristo de venir a Él, es decir, para castigar repentina, sorpresiva, inesperadamente. Esto es lo que nos tiene que llevar al arrepentimiento. Si no te arrepientes, si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche y no vas a saber a la hora que venga yo a ti. Esta no es la segunda venida de Cristo, es el Señor viniendo a la vida de cada uno de sus hijos para castigarlo, para disciplinarlo, o a su iglesia o a su congregación local para cerrar sus puertas y evitar que su nombre siga siendo blasfemado. Cuadro tan oscuro, qué cuadro tan desalentador. ¿Habrá esperanzas para una congregación que ha perdido su dirección? ¿Habrá esperanzas para la corrección y la dirección? Sí la hay, mis hermanos, mientras se diga hoy. Tenemos que seguir examinando nuestros motivos, nuestros caminos, nuestra inclinación
Y así que veamos el gran consuelo de saber que aún en las congregaciones muertas, el Señor ha mantenido un remanente. Aunque la mayoría están en un estado de muerte, el Señor ha guardado la fe, el Señor ha guardado el testimonio y la promesa de tener hijos y no rechazarlos nunca más. Aquellos que han guardado la fe y el nombre de nuestro Señor Jesucristo están allí en medio de esta congregación. El consuelo. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Tienes unas pocas personas, esto es en comparación con el resto. Pero escuche la palabra tienes. Para el pastor esto tiene que ser increíblemente consolador. Cuentas, pastor, cuentas con aquellos que son fieles. Esos son los que tú tienes. El resto no puedes contar con ellos. Estos no te van a sostener. Te van a sostener aquellos que se mantienen fieles. Esos son los que tú tienes. Para ti como creyente, para ti como congregación, para mí como pastor. Busca aquellos que se mantienen fieles. Esos son los que con los que tú cuentas. Esos son los que te pueden sostener. Esos son los que te pueden traer de regreso al camino verdadero. No es el resto infiel, muerto. Ellos no te van a guiar. Aunque el pastor tiene el nombre de vivir, pero que en realidad está muerto, su única esperanza son estos pocos que han mantenido su fe, que se han mantenido fieles, que oran por él, que le muestran sus errores. Y otra vez, mis hermanos, cuánta necesidad de entender la eclesiología correctamente. Cuánto necesitamos entender cómo se conduce la iglesia del Señor y cómo nos conducimos nosotros adentro de la iglesia del Señor. Estos pocos, el Señor los describe así: los que no han manchado sus vestiduras, es decir, los que aún tienen vida espiritual, los que aún tienen vida verdadera, los que aún se mantienen fieles tanto en la vida privada como en la vida pública. Y son más recomendables todavía porque en medio de una iglesia que ya perdió el rumbo, estos se han mantenido fieles. No han manchado sus vestiduras, no han caído en la trampa de doblegarse a las demandas de unos cuantos, no se han doblegado a las demandas para mantener la amistad, pero torcer las instrucciones que el Señor nos ha dado. Dice Apocalipsis 16:15, y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El consuelo para tú que resistes, para ti que te mantienes fiel, ese es un consuelo. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta dignidad de la que habla el Señor no son méritos personales propios. Es el Señor el que ha prometido: si vencieres, yo te daré esto. Si te mantienes fiel, yo te voy a dar esto de su propia libertad. El Señor no está en deuda con nadie. El Señor no le debe nada a nadie. Pero Él dice: si haces esto, te voy a dar esto. Es un Señor misericordioso. Es como Pablo dice en 2 Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vea estas vestiduras blancas en Apocalipsis 7:13-17. Delante de la presencia del Señor dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tres promesas a los que venzan. Tres promesas a los que luchan, a los que mantienen su fe y a los que guardan el nombre de Jesucristo. Dice así el versículo 5. El que venciere, es decir, la primera promesa es: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto es la justicia de Dios cubriendo mi vergüenza. La doctrina de la imputación. Él toma mi pecado y a mí me adjudican o me cubren con la obediencia perfecta de Cristo. Promesa número 2. No borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí, si te quieres enredar, entonces entiéndelo de otra manera. ¿Qué dice el versículo? No borraré. ¿Qué dice? No borraré. No, pero lo puede borrar. No, ahí dice que no lo va a borrar. Entiéndelo así, es la seguridad completa en el nuevo pacto. Caerás, te dañarás a otros, pero tu nombre no lo va a borrar. Es la seguridad completa del perdón, completo en el sacrificio perfecto, hecho una vez para siempre. Es vida eterna la que nos ha dado, no vida temporal. Pero dice que lo puede borrar. Ahí no dice que lo puede borrar. Ahí dice que no lo va a borrar. No hay posibilidad de borrarlo. Si estás escrito en el libro de la vida, no hay posibilidad de que tu nombre sea borrado. Número 3, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mis hermanos queridos, ¿qué uso haremos de esta palabra? Uno, que Dios usa hombres pecadores, que no ha escogido a hombres perfectos, ha escogido vasos de barro para que la predicación del evangelio o en la predicación del evangelio la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Encontramos pues, aprendemos esto, que no todos los que están en la iglesia están en Cristo, y esto debe hacer temblar al pastor como a la congregación. Esto nos debe llevar a luchar, a hacer uso de los medios de la gracia con toda diligencia. Que una iglesia puede tener grandes ministerios, que una iglesia puede tener grande renombre y aún así solo tener el nombre de estar vivos. Y que una congregación puede ser pobre, insignificante, padecer tribulación y aún así ser encontrada fiel delante de Dios. Apocalipsis 2:9. Y terminamos así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra dándonos convicción, exhortándonos, Señor, trayéndonos a la realidad de que esta batalla, esta guerra es a muerte. No hay concesiones, no hay tratados de paz entre el creyente y el pecado, entre el creyente y el mundo, entre la iglesia y el evangelio falso de la prosperidad o de la nueva era. No hay concesiones, no hay tratados de paz entre Cristo y Satanás. No hay acuerdos entre el creyente y el mundo. Es una guerra a muerte. Ayúdanos, Señor, despiértanos a esta realidad. Muéstranos, Padre, con cuánto cuidado debemos andar, porque el peligro es latente, constante, verdadero. Guárdanos, Señor, de tener solo un hombre. Pero, Señor, ayúdanos a confiar otra vez en la palabra y la promesa del evangelio. El que a mí viene no lo echo fuera, y borraré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. En Cristo Jesús, ¿estás segura, iglesia? En Cristo Jesús estamos seguros como creyentes. Gracias, Padre, por el gran consuelo.
de saber que tu Hijo amado sigue transformando vidas y nos sigue llamando al arrepentimiento constantemente. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo. Amén.